Hola queridos amigos, muy buenos días, muy buenas noches o buenas tardes. Estamos en este momento para continuar con la lección número que en la fe de Jesús es la 6, pero nosotros la hacemos como la 5, hablando en cuanto a las señales de la segunda venida de Jesús. Vamos a orar antes de dar inicio a la lección y queremos agradecerles por acompañarnos en este momento. Querido Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias por regalarnos la oportunidad de estar aquí entre amigos, entre hermanos. Y te pedimos, Señor Jesús, que nos dirijas al poder meditar, reflexionar en esta lección. Sabemos, Señor, que la humanidad se ha vuelto cada vez más mala y solo queremos rogarte, oh Dios, que nos permita ser conscientes de los tiempos en los cuales estamos viviendo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. En esta segunda sección de la fe de Jesús, la lección número 5, estamos viendo los diferentes matices o las diferentes áreas o sectores que va a repercutir el tiempo del fin. A medida que el tiempo del fin se va acercando, la humanidad va a ir modificándose en ciertos aspectos. Y es lo que presenta la Biblia. Allí en la pregunta número 4, ustedes van a ver que Jesús anunció que habría un cambio de esquemas políticos y también como conexiones económicas, de relaciones a nivel nacional e internacional. Ustedes van a ver que en la pregunta número 4 dice, ¿qué señales predijo Jesús? Bueno, él anunció en Mateo 24, 6 y 7, dijo, ustedes van a oír hablar de guerras y de rumores de guerras. No se alarmen, todo esto debe suceder, pero todavía no será el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. En muchas partes habrá hambre, pestes y terremotos. Noten ustedes que aquí Cristo lo que les está diciendo a los apóstoles, a sus seguidores, a los cristianos a través de los siglos, es que iba a ocurrir un cambio a medida que nos acerquemos al tiempo del fin. Y alguno dirá, sí, Ezequiel, pero si uno mira a lo largo de la historia, uno ha visto muchas veces terremotos, pestes, hambres. Es cierto que en la historia muchas veces se ha dado esto, pero nunca se dio de manera tan cercana, no ha habido una periodicidad, es decir, no se ha visto de manera tan uno atrás del otro como en los últimos tiempos. Y además, noten ustedes que la profecía que dio Jesús dice, no es que habrá más guerras, habrá más pestes, habrá más hambres, no, sino que Cristo dijo, ustedes oirán hablar de guerras. ¿Qué significa esto? Significa de que se iba el mundo a adaptar de tal manera que la información circularía tan rápidamente que todo lo escucharíamos de una u otra manera. Es cierto que ha habido siempre guerras, pestes, hambres, terremotos, guerras, ¿sí? Eso es verdad, pero nunca se había dado la globalización. Es un concepto que acerca al mundo, es un proceso social, económico, que permite a los diferentes sectores geográficos que componen el planeta Tierra de estar unidos, de estar conectados, por así decirlo, de manera que la información circula mucho más rápidamente que en otros tiempos. Por eso Cristo dijo, oirán hablar de guerras y rumores de guerra. Lo que está diciendo Cristo es cuando haya un estado de comunicación tal que se transfiera la noticia de un lado a otro tan rápidamente, sepan que el fin está cerca. Y este es uno de los puntos centrales de la profecía del Señor Jesús. A su vez, habla el apóstol Santiago. Es interesante que habla de los
de las relaciones sociales, cómo se iban a ir estableciendo en el tiempo de el fin. Allí en Santiago 5 van a ver ustedes que se habla de el corazón avaro que tendría la humanidad a medida que se acerque el Señor Jesús. Noten ustedes que allí Santiago 5 dice: ustedes los ricos lloren y griten, y giman por las desgracias que les van a sobrevenir, porque sus riquezas se han echado a perder y sus vestidos están roídos por la polilla. Su oro y su plata se han herrumbrado y esa herrumbre dará testimonio contra ustedes y devorará sus cuerpos como un fuego. Ustedes han amotinado riquezas ahora que es el tiempo final. Sepan que el salario que han retenido a los que trabajaron en sus campos está clamando, y el clamor de los cosechadores ha llegado a los oídos del Señor del universo. Ustedes llevaron en este mundo una vida de lujo y de placer, se han cebado a sí mismos y para el día de la matanza. Dice, ustedes han aprovechado de aquellos que no les ofrecían resistencia. Aquí está hablando acerca de, si ustedes notan, y yo me acuerdo de cuando era más chiquitito, la gente tomaba un compromiso y era mucho más fácil establecer la palabra. Un apretón de mano ya era suficiente para el cumplimiento de me comprometo a. Es interesante que a medida que nosotros vamos mirando cómo la humanidad va transcurriendo su existencia, uno puede observar que en ese transcurrir de la historia, las sociedades van cambiando su manera de tratar. Es cierto que en diferentes momentos de la historia hubo diferentes organizaciones políticas, sociales. No es lo mismo estar en una monarquía que en una teocracia, eran formas de gobierno diferentes, pero aquí está hablando Santiago el tipo de relación de cuando uno puede aprovecharse de alguien, y no solamente que exclusivamente el texto habla a aquella persona que tiene gente a su cargo, que tiene riqueza, y sobre todo que esa riqueza la ha obtenido explotando a los más débiles. Y es interesante que el texto de manera metafórica dice que la riqueza que ustedes están adquiriendo va a hablar en contra de ustedes, le va a testificar en su contra. Dice, sepan que el salario que han retenido a los cosechadores, Dios los está escuchando. Dios está atendiendo el clamor de ellos. La sociedad, a medida que lleguemos al fin de los tiempos, se va a volver más egoísta, más avara, más aprovechadora. Será una sociedad que solamente pensará en sí misma, no hará el esfuerzo de dar un sostén al menesteroso, al pobre, sino todo lo contrario. E inclusive en segunda de Timoteo, si ustedes me acompañan, van a ver ustedes que en el capítulo 3, el apóstol Pablo habla de ciertas características de las personas en el fin del tiempo. Por ejemplo, dice que el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice, querido Timoteo, quiero que sepas que en los últimos tiempos vendrán hombres avaros, hombres vanagloriosos. Ustedes van a poder encontrarse con personas soberbias. Van a ver también ustedes a hombres blasfemos, ¿no? Ese es interesante, implacables, impetuosos, infatuados, ¿no? Todos estos elementos que describe, todos estos adjetivos calificativos que describe el apóstol Pablo, son personas que desean mayores riquezas para ellos, personas que presumen de ser mejor que otros, hayan una comparación. Soberbio es alguien que se cree superior a los que tiene a su lado, alguien que mira al otro con desdén, con menosprecio y desprecio. Es interesante que alguien que es blasfemo es alguien que dice blasfemias, y esto significa que se ofende a la persona divina. Son personas que se atreven a maldecir a Dios, se atreven a cuestionar a Dios, se atreven a
hablarle de manera irrespetuosa a Dios. Alguien impetuoso es que actúa de manera irreflexiva, personas que no se dejarán llevar por la reflexión, utilizando el razonamiento orientado por un escrito está. Y a su vez dice que vendrán personas infatuadas, es basado o aquel que se caracteriza por dejarse llevar por una pasión o un impulso irracional. Es alguien que es un tipo de caprichoso, ¿no? Y el versículo 5 dice: y aunque harán ostentación de piedad, carecerán realmente de ella. Esto significa que no dejarán que la piedad, que es la pureza moral que Dios quiere en sus hijos, haga mecha en ellos, haga un trabajo. Es una capacidad de producir un efecto deseado o determinar o de actuar de tal manera que se logre o se alcance un fin que se quiere alcanzar. Este versículo de Daniel 12:4 en la pregunta 7 yo no lo pondría acá, y es un texto que bueno, tendríamos que hablar un poquito más de la estructura del libro de Daniel, pero este texto de Daniel 12:4 que habla de que la ciencia se aumentará, es muy interesante. Si lo buscamos, ustedes allí en sus casas lo pueden también buscar y encontrar. En Daniel el capítulo 12 y el versículo 4, ustedes van a encontrarse que dice: en cuanto a ti, Daniel, oculta estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos buscarán aquí y allí y aumentará el conocimiento. La palabra que se utiliza aquí no está hablando, no habla de medios de transporte, no habla de un avance tecnológico, no está hablando de progreso científico, ni médico, ni biológico. Aquí está hablando de un periodo, de el cierre de una etapa del libro que está cerrado y la apertura al conocimiento de este libro que será abierto. Si uno mira las profecías, es hacia el fines del siglo XVIII que está hablando y presentando Daniel. Una de las características del tiempo del fin es que las profecías, sobre todo de Daniel 8 al 12, iban a ser minuciosa y meticulosamente estudiadas. Esta es la propuesta de este versículo. No está hablando para nada este texto en alusión al avance tecnológico, ni medio de transporte, ni de salud, nada de eso. Por eso es un texto que es cierto que se puede aplicar, porque uno ve el avance de la ciencia, ¿no? Pero vemos también que con el avance de la ciencia vienen algunas degeneraciones o trastornos morales que conlleva el avance de la ciencia. Pero específicamente este texto no está hablando de ese tipo de avance, está hablando del avance de la profecía. Un estudio de la profecía en cierta área profética que antes no era apreciada. Y finalmente Jesús dice que en el tiempo del fin vendrían desastres astronómicos, ¿no? Habría desórdenes de los cuerpos celestes. Nosotros tenemos que estar atentos a esto, no desesperar, pero sí que sea una señal. Acá en la Patagonia la semana pasada hubo una especie de terremoto, no fue un movimiento sísmico más que todo, no fue muy fuerte que digamos, pero es interesante que en años no había pasado esto acá, por lo que yo no soy de esta zona, por eso lo que escuchamos. Es interesante que se están dando cosas muy raras, muy extrañas, esto de la pandemia, que bueno, estaba profetizado. Jesús dijo que vendrían pestes, ¿no? Pero nunca se había impactado la sociedad de esta manera. Y sobre todas las cosas, es teniendo en cuenta que Dios sí propone un final de este mundo. Y el final de este mundo va a ser con la llegada del Señor Jesucristo. Ahora, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Nosotros como
personas en este mundo debemos estudiar la Biblia, estar atento a las profecías, estar atento a los tiempos. Allí en Lucas 21, 28 al 31 se habla, ¿no?, que cuando escuchen estas cosas no se entristezcan vuestros corazones, sino que levanten vuestros rostros y sepan que la redención de ustedes está cercana. Otra actitud es velar y estar preparado. Nosotros debemos ser conscientes de los tiempos en los que vivimos y pedirle al Señor que Él nos ayude a estar preparado. Queridos amigos, Dios tiene un reloj, Dios tiene una cronología establecida que nos invita y nos llama a que nosotros seamos partes de ese proyecto temporal cronológico que Él tiene. Pero la Biblia dice que se iba a levantar un poder allí en Daniel 7, que trataría, Daniel 7:25, que trataría de cambiar los tiempos. Esos son los esquemas de los procesos de tiempo o los años establecidos, el programa, el calendario de eventos establecidos por Dios. Y este poder trataría de tomar el atrevimiento de alterar dicho calendario, transformarlo y aplicarlo a su propio antojo. Por eso es que nosotros debemos apreciar las profecías, debemos ser conscientes de lo que las profecías nos dicen. Y nosotros los cristianos, tenemos una razón de esperar un mejor futuro. Y la humanidad dice, ¿no?, ¿cuánto falta para que venga Jesús? Allí como en la carta del apóstol Pedro, muchos dirán, ¿no?, el Señor tarda en venir, el Señor no vendrá, ya hemos escuchado desde muchísimo tiempo esto, y justamente quizá las personas que aceptan esta doctrina se llaman adventistas, porque creen en el advenimiento, en el regreso, en la venida del Señor Jesucristo. El apóstol Pedro dice que Dios no tarda en cumplir su promesa, sino que es paciente para que todos procedan al arrepentimiento. Que el Señor nos permita ser conscientes de los tiempos en los que vivimos, nos permita apreciar sus profecías, apreciar sus declaraciones bíblicas para poder estar a tiempo, estar en sintonía con su esquema de eventos finales. En la semana estaremos tratando de subir la lección número 5, que sería la lección número 6 después de esta, que es el evento en sí de la segunda venida de Cristo, y vamos a estar entregándoles contenido también a ustedes. Deseamos que el Señor les bendiga ricamente. Estamos agradecidos a Dios por permitirnos tener este grato momento. Nos vemos en el próximo videito, si el Señor lo permite, y que tengan feliz día y también buena semana para ustedes.